Los periodistas. Aquí estamos con el maestro don José Ojeda Bustamante, como cada semana, como casi todos los lunes. Casi. Así es. ¿Y qué? Así es, Manuel. ¿Cómo ves el panorama? Pues Llegando al final de agosto, dentro de escasos 8 días, ya estamos en estamos en septiembre, y con ello el informe, y con ello la segunda mitad del sexenio, de un sexenio que para algunos políticos, como López Obrador, está acabado. Sí, iniciaría la tercera, que sería los 2 últimos años del sexenio de Peña Nieto. La semana pasada me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios de que ya iba a haber cambios en el gabinete, que hasta la misma presidencia mandó llamar a rueda de prensa y al final no hubo tal cosa, pero es inevitable cambios en el gabinete, y sobre todo para esta parte final, este tercio final del sexenio, donde no pueden terminarlo así, no pueden terminar un sexenio desastroso. El primer tercio del sexenio, con las reformas estructurales, energéticas, aparentemente estructurales en la parte energética, donde le iba a dar a México toda la posibilidad de generar disminuciones en el gas, en el petróleo, en la luz, en las energías, y pues se complicó en el segundo tercio del sexenio, y este tercer tercio pues deberían de generarse ya todos esos beneficios, todas esas bondades. Ahorita debió estar en el punto más alto de las aceptaciones sí. Y de la fuerza de gobierno, ¿no? Sí. Preguntaba Manuel Yacid en su análisis de esta semana sobre temas nacionales, ¿quién está gobernando en México? Sí, ¿quién gobierna o con quién cogobierna Peña Nieto? Aparentemente no hay actores físicos evidentes que nos permitan ver que este cogobierno de personas físicas, pero pues de personas morales o de grupos, pues tenemos varios actores, ¿no? Y varios actores con quien está aparentemente cogobernando, pero no en el tiempo, sino en la coyuntura. Y esa es la parte pues donde se vuelve no se vuelve un sexenio de estrategas, no se vuelve un sexenio. Fíjate que sí, tienes razón, yo no había pensado en esa parte. Cuando Fox generó una expectativa, traía un bono, le dicen, ¿no? De los electores muy arriba, se le fue acabando, se le fue agotando, a la mitad de su sexenio se le agotó, pero esa presentación de los headhunters, ¿no? De involucrar en el gabinete a personas pues que nunca habías visto, nunca habías estado, y el proceso de selección, habían estado cerca del poder público, todo esto, ¿no? Pero luego el desmantelamiento del CISEN, el rechazo a todo lo que significaba el sistema, en fin. Claro. Calderón se rebela contra Fox y gracias a eso es candidato. Y Calderón, para tomar la presidencia, tiene que pasar por una serie de negociaciones y de acuerdos con la bancada priista para poderse poner la banda presidencial. ¿Te acordarás aquellas escenas tan terribles? Sí, casi. Él se la pone, no se la pone. Y entonces Calderón arranca muy fuerte, ¿no? Pero el número de asesinatos, de los crímenes de la mafia, de todos los cárteles y toda esta serie de cosas, y al parecer su enfoque equivocado en este combate, en esta lucha contra el narco, le generó después pues un rechazo total y la posibilidad de voltear los ojos de nuevo al partido. Sí, que hasta declara la guerra, ¿no? Internamente en un país, cuando le declaras la guerra. El 5 de mayo acá, ¿no? Bueno, toda esa serie de cosas que sucedieron. El uniforme y bueno, todo pues Peña Nieto lo ha rebasado. Ha rebasado los 2 sexenios de los panistas con todos sus tropiezos. Claro, pareciera que se los juntó. Arrancó mal. Desde la campaña, cuando a la Feria del Libro en Guadalajara le preguntan cuántos libros ha leído y cuál ha sido el que le ha dejado, no supo decir. Y a partir de eso, sus equivocaciones en las intervenciones, los discursos, la entrevista con Jorge Ramos, que no supo explicar de qué había muerto su mujer, su esposa, la relación con Televisa, la relación con Salinas, la persecución a los negocios de Slim, en fin, toda una serie de cosas. Claro. Y luego lo de la Casa Blanca, que es lo que acaba. También el tren México Querétaro, o sea, que también fue desastroso. Todos los grandes proyectos. Sí, el aeropuerto es el único que sobrevive y que
se le ha complicado su ejecución. Pero sí, esto es lo que comentas, este recuento, lo que nos permite entender que no es fácil gobernar un país. A lo mejor un estado sí, pero un país es complejo. Una entidad federativa, a lo mejor por la lógica aldeana, pues lo puedes controlar, pero un país con todo lo que representa en el contexto nacional e internacional, pues es difícil realmente tenerlo muy bien anclado, porque como gobernador del Estado de México, pues muy probablemente en las bondades a los mexiquenses, pues a lo mejor no a todos les generó. Los intereses son otros, ¿no? Sí, Nada más sí, que sí. vienes de la fuerza del grupo Atlacomulco, de todo esto, que dice, bueno, es que si puedo con el Estado de México, pues puedo con el país, hombre. El Estado de México está concentrado el poder, sí, pero nada más que ahora las presiones vienen de afuera hacia el centro. La CENTE ha desarrollado la oposición en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, ¿no? Sí, contra la lógica de sur. El tema de norte, Morelos, ¿no? Cuando siempre viene de norte a sur, ahora es... Exactamente, ahora es al revés. Entonces, pues, lo tienen entre la espada y la pared. Sí, y cuando también uno de los temas que se han analizado aquí en tus programas, en los periodistas, en diversas mesas, cuando no entiendes realmente las problemáticas, ¿no? Y cuando quieres imponer soluciones, cuando la historia te dice que has fracasado, ¿no? O que se han fracasado durante muchos momentos. Es decir, cuando quieres imponer nuevas formas de resolver el conflicto magisterial, pues no lo puedes entender en la coyuntura de la evaluación y de la presión internacional para que se evalúe la educación en México, sino tienes que entenderlo de cómo surge el magisterio, los sindicatos, por qué se incrustan, por qué se generan como grupos de presión y grupos de interés, por qué se tienen un partido político. Si no lo entiendes con toda esta lógica, pues no puedes entender ni disolver el conflicto magisterial, donde por un lado la CENTE y por otro lado el CENTE, al final los dos se complementan de la mejor forma. Entonces es difícil pues entenderlo, y analizándolo de esta lógica, es decir, los problemas ahí están. La solución no se resuelve solamente con buena voluntad o con actores importados o con yuppies o con... Se resuelve con... A estas alturas no se le ve capacidad de controlar la sucesión presidencial. Sí, pareciera que está rebasado. De hacer que su partido presente un candidato que pueda competir en las elecciones del 18. El presidente del PRI salió a gritar contra la corrupción, acusó a 4 gobernadores, y ahora los estatutos del partido, que yo creo que nunca los había leído, dice, tienes que demostrar que son corruptos. Claro. Entonces ahora el PRI va a ser persecutor, va a ejercer, van a cambiar las acciones de las dependencias gubernamentales para responsabilizar, acusar a los gobernadores de que son responsables de corrupción. Fíjate que es interesante. Es el rompimiento del sistema. Sí, eso es interesante. Que tal vez sea lo que le convenga al país, ¿no? Ya, que se rompa el sistema. Sí. Exacto, una sacudida, y no necesariamente cuando llegue López Obrador, o si llega López Obrador, sino desde antes que se sacuda el sistema Esto de la político. amnistía no le ha gustado a mucha gente y a otros sí. Sí, pero es interesante esto que comentas. Lo vimos otra vez con la CENTE y con la SEP, donde habló el secretario de Educación Pública que cero tolerancia y que iba a llegar a las últimas consecuencias de lo que esto implicara en la calidad educativa. Y al final tuvieron que retroceder, ¿no? Y al final todos esos bonos, hablando del bono que generó en percepción, fue altísimo, ¿no? De que ahora sí había alguien, y que se alinearon a Mexicanos Primero y toda esta parte. Y ahora tenemos con el presidente del PRI, pues dando estas aseveraciones o estos juicios importantes. Si no los cumplen, pues otra vez hay un desencanto. O sea, es decir, ahorita ya lo posicionó el tema y ahora tiene que ser consistente donde que realmente existan. Sí, pero es que, mira, si le rascas a la historia de los gobernadores, todos los gobernadores tuvieron negocios o relaciones con la presidencia. Ya no te acuerdas de aquel asunto que reveló, pues no sé quién, pero que encontraron a un individuo llegando al aeropuerto de Toluca con una maleta con 20 millones de pesos. Sin efectivo. Y según esto eran para comprar medicinas o no sé. Para contratar no sé qué grupos musicales para la feria de Veracruz, o no sé qué rollo de este tipo, y que era lana para la para campaña los Tajín, creo que sí. Anda, y era lana para la campaña de Peña Nieto, se dijo en aquel momento, era la aportación de Duarte que lo llevó de esa manera, ¿no? O sea, que lo mandó así,
y que pues ahí ya le sembraron a Peña ya un asunto. Bueno, imagínate las relaciones. Yo he escuchado a gente de Puebla, del PRI, no del PAN, no del gobierno del estado, a gente del PRI que dicen, es que yo recibí dinero para la campaña de Peña de manos de la gente del ciudadano que está aquí en usufructuando la residencia oficial. O sea, que son voceros oficiales quienes entregan eso, y no son 2 pesos. O sea, ¡claro! son cantidades que realmente claro. significativas para lo que significó en ese momento el proceso electoral, ¿no? Y eso tienes todo, es decir, abrir la caja de Pandora cuando hay compromisos, cuando hay mucha cola donde rascarle y donde encontrar, pues se vuelve súper complejo que pueda haber un tema persecutorio. Y si solamente se queda de manera mediática, pues no le genera un incentivo al revolucionario institucional. Es decir, al final que polarices y que aseveres que tus gobernadores, y que también es interesante lo que dijo también Mario Fabio, o sea, que los gobernadores en gran parte fueron culpables de las derrotas que se generaron. Es decir, en el caso de Veracruz... Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua. Sí, pero yo recuerdo el caso de Veracruz, si Duarte lo hubieran renunciado en enero, claro, pero se hubiera resuelto el problema. Pues. Bueno, y ahora ya ante el niño ahogado, quieren tapar el pozo, cuestionando y expulsando. El hecho de expulsar a 4 políticos que son gobernadores o han sido gobernadores con el PRI, pues no te dice nada. Claro. Lo que se robaron lo van a devolver. Pues no. Eso sería el tema, ¿no? Y si se les abren los... Y López Obrador, amnistía. Pues entonces tanto rollo ahí contra la corrupción para que no pague nadie. Sí. Y si le rascamos en otro elemento también del tema de corrupción, pues el tema del deporte, ¿no? Bueno. Y que las federaciones, bueno. Y eso de verdad es un tema que no es nuevo, ¿no? O sea, Vázquez Raña, lo que representaba... Los principales medallistas de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Sí. De la Armada Nacional. Sí. Sí. Y es impresionante lo que representa las federaciones, es decir, son federaciones pues que prácticamente ahí es como un partido chiquito con todas sus cuotas de poder y su presupuesto, y nadie lo son inamovibles, ¿no? Y casi como funcionan los sindicatos, es decir, cuántos años tienen ahí y que nadie puede hacerle nada y que no pueden rendir cuentas, y que van los familiares a las Olimpiadas, que utilizan los recursos para otros fines, ¿no? Y el deporte mexicano, pues lo vemos con esta radiografía, ¿no? O sea, la radiografía del deporte mexicano está por los suelos, ¿no? Y si se compara con otras naciones, con menos población, con lo que representa estructuralmente el deporte, pues de manera natural les genera ese tipo de medallas, ¿no? De manera general los pone y los posiciona entre los 10 mejores a nivel mundial. Y México, que podría estar en esos elementos, no está, ¿no? Y ese es uno de los temas por burocracia. Por exceso de funcionarios y no de deportistas. Y por corrupción. Y ahí el tema interesante, es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es... Ya lleva, ¿cuánto? Un mes y pico, ¿no? Un mes. ¿Y qué? Y qué exactamente, y qué significa, ¿no? Pareciera como que anclado a ver, pues a la expectativa de qué conviene más, ¿no? Porque ahí es donde debería de estar. Se convierte en una herramienta más de control político del presidente, claro, no verdaderamente de solucionar el problema. Y exactamente lo que dice, es decir, el presidente es el que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y entonces al final está anclado a la voluntad del presidente de echarlo a andar. El ejemplo por casa empieza. Sí. ¿No? Primero, antes de andar viendo si el de enfrente ya barrió, barre lo tuyo. Sí, Casa Blanca y la casa... Y lo de Miami. Y lo que empiezas a rascarle la cantidad de cosas que hay, que dices, bueno... Claro. Y con disculpas no se resuelve, ¿no? Y no se resuelve incluso ni siquiera se resuelve regresando el dinero, ¿no? Que en sentido estricto que se llegara a clarificar que sí hubo un robo, un daño patrimonial. Pues el tema tiene que haber juicios y tiene que haber procedimientos administrativos, penales, o sea, es un tema súper complejo y al final lo vemos, no hay. Es cierto. Muy bien. Y analizaron también el tema de los gobernadores, lo que significó Ulises Ruiz, lo que significó Mario Marín, y no pasó nada. Y con partidos diferentes, ¿no? También lo decía, es decir, Mario Marín estuvo
con un gobernador, con un presidente de la República diferente a su partido. Y no pasó nada. No pasó nada. Sí, Ulises Ruiz también. El caso de Lidia Cacho, y no pasó nada. O sea, no es de partido. Y mira que era un elemento Sí, bastante sí. fuerte, lo de Lidia Cacho, y Sí, no sí. pasó. No, y nada. que tenían toda la fuerza del Estado para imponer. Del Estado Del- a nivel federal. Sí, 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 El la presidente fuerza del Calderón Estado, no exacto. hizo nada. Sí, y tenía todas las condiciones para poder ejercer. Ahora que son del mismo partido y con todo esto que comentas, pues difícilmente va a darse, o sea, se va a volver realidad esto que ha comentado el presidente sí, es del cierto. Revolucionario Institucional. Sin embargo, el tema que también lo pusiste en la agenda de esta charla, y el que va a pasar con la sucesión presidencial del Revolucionario Institucional, es decir, ¿a quién van a poner? Es decir, tiene que Tiene ver la capacidad de manejar esto. Y tiene que ver algo. Ochoa Reza, a mí ya no me da la impresión. con esto que ha generado, pero sin embargo otra vez lo vimos también en la SEP. Yo le daba el beneficio de la duda a Nuño. Pero ya viste que Nuño, Sí, sí, sí. Ahora, el tema es del beneficio de la duda a Reza, es decir, a ver, si realmente el Revolucionario Institucional es capaz de llevar a los tribunales sí. a estos gobernadores, pues a lo mejor puede Yo ser creo que que habría que resurja darle alguien por ahí. el beneficio de la duda a López Obrador, dejándolo ganar en el 18. Pero también eso lo analizábamos Pero la luego mesa de pasada. la amnistía ya dices, Sí, bueno, sí, 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 sí. El tema, regresando, el tema de López Obrador, a ver, a lo mejor ya se dieron cuenta que va a ganar López Obrador. y están haciendo todo esto para... Sí, no, claro, eso sí, todos lo están haciendo para, Y para tenerlo detener ahí, a López Obrador, claro. y claro. Y tenerlo anclado en que no tenga que dar amnistía, que tenga que dar Todo, todos todo. los, o sea, decir, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el la cambio? transformación? Es el gatopardismo Sí, mexicano. sí, sí, sí. Ojalá y no O sea, la clase política al final de cuentas toda huele a caca. Sí, sí, sí. Y Porque nada dos más. cochinos no se huelen, Sí, todos sí, ellos andan todos ahí. igualitos. Ahí está el tema. Buena cabeza, Pablo. Ahora que dijo Fox que la ley 3 de 3, dice pinche ley 3 de 3 es una mamada. Así dice el presidente, el expresidente Fox. Y lo peor que le dan. Y la los señora cabezales, Marta no es condenada. Sí, sí. Bueno, y además que me llama mucho la atención lo que también ayer el anuncio espectacular que se iba a dar. Lo de la tesis. Lo de la tesis, Peña y al Nieto, final sí. no necesariamente, creo que es digno de que se revise y que se exponga, pero no como una nota que paralice el país, ¿no? O sea, no es parte de la agenda, pues. O sea, No, pero todos estamos ávidos de justicia, Sí, sí, y sí. cualquier cosa que se suelta, ¡pum!, Claro. prende. Yo estoy Y en como- las redes sociales prendió. Sí, pero precisamente prendió para seguirle abonando al descrédito del presidente. Claro. Pero no estructuralmente No, para lo que representa el No, país, ¿no? O sea, no, estoy ¿cuál de es? acuerdo. No marca agenda No para marca agenda. disminuir la Estoy de pobreza, acuerdo. la anticorrupción, más bien la corrupción, o sea, no marca agenda de la seguridad pública. Es decir, seguimos abonando en el descrédito, ¿no? Como también se mencionaba que la prensa, decía Calderón, que sobreexponía el tema de la delincuencia organizada y las ejecuciones y todo, ¿no? Y que la prensa abonaba para que siguiera creciendo, ¿no? Y ya Peña Nieto está diciendo que ahora hay una cadena, hay una tendencia a las noticias malas. Ojalá los medios dieran también las noticias buenas, los avances, porque una mala noticia está en los medios durante un mes, mientras que una acción buena del gobierno está unas horas, a lo más un día. ¿Como cuál es? Pues oye, ese es problema de tu gabinete de prensa, de la gente que te maneja la comunicación y las Sí. redes sociales. Pues hay un trabajo mal hecho. Claro, claro. Y desde el inicio. No, desde el inicio. O sea, no puedes decir que el día de hoy o esta semana Sí. se desencadena que Está bien. se te caiga tu agenda, ¿no? No, al claro, contrario. claro. Pues bueno. Definitivamente. Muy bien. La agenda. El maestro Ojeda. Muchas gracias, Pepe. Los